¿Cómo funciona la alerta plateada? De acuerdo con datos del Instituto de Atención al Adulto Mayor en el DF, cada año se extravían en promedio 200 personas mayores de 60 años, la mayoría con problemas como senilidad y pérdida de la noción del tiempo y el espacio. Por ello, este organismo puso en marcha la Alerta Plateada, programa que ayuda a la prevención y localización oportuna de adultos mayores extraviados. Utiliza un brazalete elaborado en material que no causa molestias en la piel, el cual utiliza un código de identificación personal que lanza un llamado de búsqueda a través de medios de comunicación y redes sociales. Si usted desea mayor información sobre este programa, comuníquese a los siguientes números telefónicos: 5345-8267, 5345-8266 y 5345-8239. Bueno, y regresamos rápidamente después de esta pausa porque tenemos mucho que platicar con el jefe Vulcano. Ya la mayoría de la gente le dice así, ¿es correcto? Sí, como o si le dicen por su nombre, porque usted ni siquiera se ha presentado por su nombre. No, bueno, con mucho gusto lo hago. Sí, Yo soy el primer superintendente Raúl Esquivel Carvajal, director general del heroico Cuerpo de Bomberos de esta gran ciudad. Qué maravilloso. Muchas gracias por hacernos ese honor de presentarse así, porque yo ya, como le digo, jefe Vulcano, pues entonces se me hace mucho más fácil. Todo el mundo así lo conoce. Qué bueno. Y además está bien, porque ya ahorita vamos a platicar justo de eso, porque ya todo el mundo es como amigo del jefe Vulcano. Quería preguntarle, antes de pasar a otro tema y de presentar a nuestra colaboradora, que nos va a hacer el favor de acompañarnos en esta sala y en esta plática, si usted cree que hay un reconocimiento por parte de la ciudadanía, si usted cree que los ciudadanos estamos conscientes de cómo nos cuidan, de cómo están las 24 horas, los 365 días del año al pendiente, de que no nada más en el momento de que sucede algo corran a ayudarnos, sino también para la prevención. Claro, por supuesto. La ciudadanía siempre ha tenido un reconocimiento para el organismo y ese es un motivo que nosotros siempre estamos trabajando, cuidar ese lugar que tenemos en la sociedad. Por eso siempre estamos trabajando, capacitando, adiestrando perfectamente al personal y sobre todo viendo sus vehículos, sus herramientas, para que den un servicio mejor al ciudadano, porque el ciudadano pide que siempre sean los bomberos mejores preparados para un mejor servicio y nosotros siempre estamos muy atentos en servirle para mantener ese sitio que tenemos en la sociedad. Vamos a presentar a la doctora Mónica Paulina Muñoz, que nos acompaña y va a estar con nosotros platicando. Vamos a ver esto. Doctora Mónica Paulina Muñoz, médico geriatra del Instituto de Atención al Adulto Mayor. Doctora Mónica, ahora sí. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias. Qué bueno que nos acompaña aquí. Gracias, qué amable. Está aquí por varias razones. Y le voy a contar. Primero porque el jefe Vulcano es además una superestrella de Twitter y de las redes sociales. ¿No es así? Así es. ¿Cómo empezó esto? Bueno, mire usted, hace 2 años, pues yo vengo de las maquinitas esas de acá de dedo y con un dedo, etcétera. Yo de computador y esas cosas, para nada. Pero los tiempos modernos, la tecnología, y además fue una orden del jefe de gobierno. Me dijo, usted tiene que tener su cuenta de Twitter, tiene que tener esto y esto otro, y hasta por oficio. Perfecto. Entonces tuve que aprender. Los mismos muchachos del organismo, porque también hay muchos muchachos que son muy buenos para esto, lo aprendí, saqué mi cuenta, tengo mi Twitter, yo lo manejo, 30, 40 Twitters a las 24 horas, estoy trabajando. Inclusive una vez estuve en casa, viéndolo porque no podía yo sacar, se me trabó la máquina. Y un nieto pequeño de 4 años me estaba viendo batallando. Me dice, mire, abuelo, póngase listo, es aquí. Póngase listo, muchacho. Pero él estuvo enseñando también junto con todos los demás muchachos. Y yo hoy en la actualidad domino muy bien todo lo del Twitter, todo lo en general, lo saco y me los incendios fuertes. Inclusive con eso estoy mandando también mis gente a los eventos más cercanos para dar una respuesta más rápido posible que se pueda. Rápidamente, sigan al jefe Vulcano, que es jefe Vulcano, porque además es un placer leerlo y evita muchas cosas. También uno, si está en la zona, puede saber qué es lo que está pasando y ayudar. Y también que la doctora nos ayude con esta parte. Primero, ¿verdad que sí todos los adultos mayores tienen esta capacidad de manejar no nada más las redes sociales, sino de activamente ser parte de esta ayuda, de este voluntario en decir, se va a caer un árbol,
estoy viendo este riesgo, o reportar todo este tipo de emergencias? Claro que sí. Hace un momento conocí al jefe Vulcano y realmente es una experiencia maravillosa hablar con alguien como él, con un señorón en toda la extensión de la palabra. Y es impresionante. Nosotros día con día luchamos con el acondicionamiento físico, con las enfermedades crónico-degenerativas y buscamos que el deterioro no sea únicamente físico, también buscamos el acondicionamiento a nivel de las funciones mentales cerebrales. Y platicar con él es un completo halago porque vemos un hombre entero en cuanto a cuestiones físicas, pero también en cuestiones mentales superiores. He de decirte una cosa. El acondicionamiento físico, bueno, no le podemos pedir nada más. Yo creo que tiene más condición física seguramente que las yo. dos, exacto. Claro. Exactamente. Pero por otro lado, estamos hablando de que él nació en otra etapa, como él lo dijo, en otra etapa donde la tecnología no era tan avanzada. Y ahora las necesidades, la vida, hace que él vuelva su cerebro a trabajar de esa manera. Nos evita demencias, nos evita Alzheimer, nos evita cosas muy importantes. Y aparte, si lo vemos en el entorno social, está creando un vínculo con el nieto, con la sociedad, se enfrenta a cosas muy, muy importantes. Y el hecho de manejar el celular, la computadora, hace que nos acordemos de letras, de palabras, y eso es importantísimo para no perder lo más importante que tenemos, que son las funciones de nuestro cerebro. Si nosotros tomamos en cuenta, el jefe Vulcano tiene 72 años, es por completo un adulto mayor, es una persona mayor, y creo que es un gran ejemplo para todos los adultos mayores que tenemos en casa, de que sí se puede, de que la constancia es lo que va haciendo, de que a veces no se tiene el Twitter, ok, pero ponte a hacer, jugar dominó, juega cartas y vas acondicionando y te vas acordando de las letras y vas avanzando. Él es el ejemplo de que esto sí se puede, de que esto nos puede evitar muchísimas cosas, nos evita que se te olvide tu propia dirección y que termines perdido. Ahora, si aprendes y de a que usar... estés en contacto también, porque Claro. ahorita lo que estás diciendo, esto de que no se te olvide tu teléfono y tal, yo ya soy su seguidora y lo que la gente le escribe y lo que la gente le manda, es decir, desde la mañana, porque no únicamente son mensajes de alarma y de reportar algo. Sí. Desde la mañana que el jefe Vulcano despierte, que pone su primer mensaje, hay millones de gente ya poniéndole que tenga un hermoso día, que Dios lo bendiga, que lo cuiden. Claro. Y en esta parte también, todos los adultos mayores, esta cuestión de la red social sí puede servir como red social para estar en comunicación con todas las demás personas, con nuestra delegación, con las actividades. Jefe Vulcano, el director general, Raúl Esquivel Carvajal, muchísimas gracias, es todo un honor. Espero de verdad que pueda venir en otra ocasión, porque toda la información que nos da es tan útil y además todas las cosas que hace usted en esto de Twitter, síganlos, porque además es una gran inspiración para que ustedes, si no lo han probado, se animen y vean que no nada más es una cuestión de chavos y que no se dice nada. En el Twitter también sirve para estas cosas, en las redes sociales sirve para mantenerse en contacto, para llamar a teléfonos de emergencia, para estar en una comunicación con la delegación, poder evitar accidentes y de verdad es una gran inspiración, además que sale de un guapo en su foto que ni les cuento, o sea que si ya con eso no los convencí, yo no sé ya qué tengo que hacer. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias por haberme invitado. Es un honor. Y con mucho gusto volvemos. Sí, por favor, porque de verdad que voy a hacer toda mi lista y la voy a apuntar de preguntas porque no paro con ellas. Doctora Mónica, muchas gracias. Gracias a ti. Espero que también todas las personas que nos ven, tanto jóvenes como adultos mayores, que se convenzan de que hay que mantener la mente en actividad y bueno, ¿qué les digo? Voy a mantenerse jóvenes. Aquí tienen así gran ejemplo. al perfecto ejemplo y a esta aspiración a la que todos quisiéramos llegar así. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.